Muy buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por estar aquí. Hoy continuamos nuestro estudio que trata acerca de la revelación de Dios, cómo Dios se ha dado a conocer y, por supuesto, la reacción del hombre que tristemente se revela a lo que Dios ha establecido. Entonces vamos a hacer un pequeño y rápido repaso de lo que venimos hablando. En lo que Dios realmente estaba interesado es que su pueblo lo obedeciera eh, por gratitud por todo lo que le ha hecho, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho, lo liberó de la esclavitud de Egipto y posterior a eso le ha dado la ley, ¿sí? Esa ley que a través de Moisés había recibido el pueblo, ¿sí? Esa ley que recordemos tuvo su copia, ¿sí? Una copia íntegra tanto para el pueblo también como para el Señor. Y esto se guardaba dentro del tabernáculo, ¿sí? Interesante. Entonces, esa copia era almacenado en ese lugar. Ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho con ellos. Interesante es que en cada 7 años debían ellos hacer lectura completa, ¿sí? ¿Para qué? Para que los hijos, los nietos pudieran recordar lo que el Señor había hecho. Y este es el patrón, ¿verdad? El patrón de cómo Dios ha revelado su palabra. Dios habló verbalmente a Moisés. Moisés oyó hablar en forma audible en el monte Sinaí y Moisés escribió esas palabras, las palabras de Dios. Recordemos que fueron palabras habladas en el idioma hebreo, ¿sí? Este es, entonces, el pensamiento de Dios. Dios, a través del lenguaje, comunicó al hombre. El hombre sabemos que tiene limitaciones o pensamientos finitos, pero Dios es insondable, como dice el salmista. Dios estableció la manera de cómo comunicarse con el hombre y ha utilizado entonces el lenguaje. Vemos entonces el patrón de cómo se realizaba esto. Dios revelaba su palabra en un lugar determinado, a una persona determinada, y esto se tenía que recordar, ¿sí? Entonces, revelación y luego se recuerda, ¿sí? Nosotros hoy vamos a hablar un poquito acerca de que Dios ha utilizado a los profetas, ¿sí? Para darse a conocer. En Hebreos capítulo 1 también nos habla que a través de Jesucristo, Él nos ha hablado. Interesante, ¿sí? Y este patrón de comunicación, de revelación, es muy interesante porque los padres tenían que transmitir a sus hijos, ¿sí? El patrón de comunicación o la educación que Dios determina. Entonces los padres creyentes enseñan diligentemente a sus hijos sobre Dios y, por supuesto, estos hijos a sus hijos, es decir, a los nietos de los padres creyentes. De esa manera, el mensaje de Dios va de generación a generación, ¿sí? Y por supuesto, a través de las fiestas se podía recordar la obra de Dios. Por ejemplo, la Pascua, la fiesta de la Pascua que se celebra en el mes de Nisan dentro del calendario judío, ¿sí? El primer mes, ellos celebraban la Pascua. Y ahí tenía la oportunidad el papá de hablarle a su hijo de qué manera Dios le había librado a ellos, a su pueblo, ¿sí? Que era necesario eh, un cordero inocente y esa sangre tenía que pintar por los marcos o dinteles y el ángel pasaba por alto. ¿Por qué? Porque había el sustituto. ¿Sí? Alguien, o en este caso este animal, este cordero, ocupaba el lugar de la persona y así cada fiesta tenía su recordatorio, su evento. Mencionamos, no todos, pero algunos de ellos, por ejemplo, en el festival que se realiza en otoño, el Día del Perdón, ¿sí? El Día del Perdón. Y así los padres podían enseñar a sus hijos. Hoy en día la iglesia
a través de los símbolos, ¿sí? A través del pan y jugo de la vid, recordamos un acontecimiento muy importante, ¿sí? Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Recordamos su obra de redención, su pasión, su muerte, su resurrección. El pan representa su cuerpo y el jugo de la vid representa su sangre. Y el mismo Señor dijo, haced esto en memoria de mí hasta el día que yo vuelva. Por supuesto, entendemos que Dios también se ha revelado a través de los profetas, ¿sí? Dios ha usado a los profetas para revelarse a su pueblo, para darse a conocer. Entonces Dios, a través de los profetas, hablaba a su pueblo. Recordemos que cada nación pagana tenía una forma de comunicarse con sus dioses con minúscula, ¿verdad? A través de magia, adivinos, brujos, espiritistas. Sin embargo, Israel lo hacía a través de los profetas de Dios, ¿sí? En el monte Sinaí, Moisés fue el profeta elegido por Dios para hablar al pueblo. Además, los israelitas mismos reconocieron la función de Moisés. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 27, ellos reconocen y le dicen a Moisés, ve tú y escucha lo que el Señor te tiene que decir, ¿verdad? Y luego ven a contarnos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. En esta ocasión vamos a enfatizar cuáles son las pruebas para determinar si realmente el profeta está hablando en nombre de Dios, ¿sí? Entonces vamos a mencionar dos pruebas y esas dos pruebas van a tener fundamento bíblico. Recordemos que estamos estudiando la Biblia y la Biblia nos enseña de que primero, para saber si realmente viene de Dios, lo que dice un verdadero profeta, obviamente debe cumplirse las predicciones, ¿sí? Debe cumplirse las predicciones. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, ¿sí? Versículo 19 al 22. Hago lectura, Deuteronomio capítulo 18, versículos 19 al 22. Dice así la palabra de Dios: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de los dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, y esta es la pregunta clave, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, nótese esa frase, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18, 19 al 22 es la primera prueba de que un verdadero profeta, cuando dice o predice algo, debe cumplirse, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que un profeta debe eh, pronunciar en voz alta, es decir, escucha lo que Dios le dice y anuncia al pueblo de manera, vamos a decir, pública, ese mensaje que ha recibido del mismo Señor, del Jehová, ¿verdad? El Dios de la creación, ¿verdad? El Dios de la palabra, el Dios de los hebreos. Entonces, la labor de los profetas al registrar la palabra de Dios era tan fundamental que Dios instauró una prueba para que todos supieran si un profeta era verdadero o falso. Todo lo que decía ese profeta debía hacerse realidad, debía cumplirse. Dios dijo
que si no se hacía realidad ese profeta, es un falso profeta que debe ser, vamos a decir, sentenciado. Así se debería de considerar, entonces, si no se cumpliere, ¿sí? Si no se cumpliere. Pero hay que tener en cuenta algo, que Dios no dijo que si se cumplía la predicción, entonces ya se debía considerarle como un verdadero profeta, ¿sí? Es cuando no sucede que prueba que no es de Dios, ¿sí? La prueba entonces es negativa. A ver, con esta ilustración podemos entender un poquito mejor. Entonces, la prueba de que no es de Dios es cuando obviamente no se hace en realidad, es decir, no se cumple. Por lo tanto, es una evidencia, una prueba de que no viene de Dios esa predicción, ¿sí? Em, Obviamente cuando se cumple, y una aclaración, no necesariamente significa que eso viene de Dios. O sea que si uno ve un milagro, debería de ver otras pruebas, otras evidencias para decir realmente este es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo también puede hacer señales. Entonces, si hay una señal, no, ese tiene que ser de Dios. Hay que evaluar. Entonces, esta primera prueba nos dice que eh, no necesariamente si ocurre tal cosa, ese es de Dios, ¿sí? Pero obviamente si no se cumple, evidentemente no es de Dios. Ahora, veamos la segunda prueba para complementar esta primera. Y la segunda prueba es que las enseñanzas de los verdaderos profetas deben ser coherentes con el libro sagrado, ¿verdad? La palabra de Dios. Es decir, la enseñanza de los profetas deben estar en sintonía con lo que él ya habló anteriormente, ¿sí? Ahora, ¿dónde dice eso? Vamos a buscar. Anotamos Deuteronomio 13, versículos 1 al 5. Escuche lo que dice. Cuando, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. Escuchen, ¿verdad? Vamos en dioses, perdón, en pos de dioses ajenos que no conociste. Y sirvámosle a dioses ajenos que no conocimos. Versículo 3 dice, no darás, no darás oído a las palabras de tal profeta. No darás oído palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces tenemos dos evidencias o dos pruebas para saber si realmente ese profeta hablaba en nombre de Dios. Primero, si no se cumpliere, obviamente está descartado, pero no, y en el caso de que se cumpliere la predicción, no precisamente significa que esté viniendo de Dios. Por eso es necesario la segunda prueba. ¿Y cuál es la segunda prueba? La segunda prueba es si lo que está enseñando es coherente y está en sintonía con lo que Dios ya había hablado antes. Y tenemos su palabra revelada. A Dios gracias que tenemos su palabra revelada en nuestro idioma que podemos leer.
Génesis, que nos habla del origen. Éxodo, que nos habla de la salida. Levítico, que nos habla de la ley. Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio, perdón, Números, que nos habla del censo. Y Deuteronomio es una repetición de la ley. Así podemos leer y ver si realmente lo que se está hablando en nombre de Dios es verdad, lo dice la Biblia. Por eso cuando escuches a una persona hablar en nombre de Dios, siempre es bueno hacer lo que hacían los hermanos en la iglesia de Berea, que está en la Biblia, ¿verdad? Ellos comparaban con la escritura si la enseñanza era correcta, si la enseñanza era bíblica. Y hoy en día tenemos que analizar. Hay tantos predicadores que muchas veces escuchamos y el contenido del mensaje, si realmente es o no es de Dios, entonces tenemos que ir a la fuente de la verdad, ¿verdad? La fuente de la verdad es la palabra de Dios. Entonces Dios dijo a los israelitas que las señales y los milagros no son una prueba para los profetas verdaderos. Esto se debe probablemente a que el diablo y los demonios también pueden obrar, entre comillas, ¿verdad? Milagros. En cambio, Dios dijo que la prueba de verdad es lo que el profeta enseña. Si esa enseñanza está acorde con la palabra de Dios, entonces podemos poner un check aquí, ¿verdad? Un check. Es verdadero. Pero sin embargo, si esa enseñanza no concuerda, es decir, no está acorde a lo que la palabra de Dios enseña, por lo tanto, se deduce que es falso. ¿Sí? Interesante, por más de 1400 años, ¿sí? Después de la época de Moisés hasta Jesús, Dios levantó a profetas que anunciaban su palabra al pueblo. Y esto es completamente único de los israelitas. Ningún otro grupo étnico, en ninguna otra religión tenía profetas que anunciaran las palabras de Dios durante un periodo tan extenso. Entonces, concluimos que si para que se le denomine profeta, estamos analizando el Antiguo Testamento, los israelitas tenían que probar, primero, si no se cumplía su profecía, y no necesariamente si se cumple es verdad, porque tenían que ver la segunda prueba, y la segunda prueba es si realmente lo que se enseña está relacionado a la palabra de Dios. Y ahí recién se podría llegar a la conclusión de que esa persona estaba hablando verdad. Entonces los milagros hay que sumarle lo que la escritura enseña. Si es verdad, si se puede verificar, el profeta es verdadero. Si no concuerda su enseñanza, como leímos recién en Deuteronomio capítulo 13, versículo 2, si se cumpliera la señal o el prodigio que él anunció que iba a ocurrir, y dijere, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosle. Verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si aman a Jehová. Entonces, ¿cómo es que sabemos si amamos a Jehová? Es necesario conocer su palabra, y al conocer su palabra tenemos que obedecer, ¿sí? Obedecer. El que ama al Señor realmente lo demuestra con una vida de obediencia. Vamos a dejar por aquí por el momento. Continuaremos en la próxima clase. Estamos estudiando la lección número 15, que lleva por título La revelación de Dios y la rebelión del hombre. ¿Sí? Por un lado, Dios que se da a conocer al hombre, y por otro lado, cómo responde el hombre. Y tristemente ese es el patrón que se repite una y otra vez, ¿verdad? Dios envía un mensaje de restauración, un mensaje de paz, un mensaje de amor, de perdón. ¿Y qué pasa? Muchas veces el hombre rechaza ese mensaje, ¿verdad? Se revela en contra de lo que Dios ha mostrado. Estamos en la lección número 15
nos quedan unos cuantos, ¿verdad? Tenemos hasta la lección 55 y esto se llama interconectados, ¿verdad? Y si es la primera vez que está escuchando o viendo, mi sugerencia es que vaya a la primera lección y a partir de ahí, incluso si quiere elegir por temas, no hay problema, pero lo ideal es hacer un seguimiento de acuerdo a cómo se va desarrollando. Para terminar, me gustaría hacer lectura de Hebreos, ¿sí? Capítulo 1, para ir terminando. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lectura de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí por el momento. Agradecerles siempre su compañía y si les fue de bendición, usted puede, por favor, compartir el material, compartir con otros todo lo que vamos aprendiendo. ¿Y qué aprendimos hoy? Como repaso final, que hay dos pruebas para ver si realmente es profeta de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Profeta de Dios. Primero, si no se cumpliere, ¿verdad? Y en el caso que se cumpliere, la segunda prueba, si es coherente con la palabra de Dios. Si no es coherente, obviamente es falso. Espero que esta lección nos sirva también de motivación para nosotros, los que creemos en Dios, en el Señor Jesús, que podamos vivir conforme a lo que predicamos, ¿verdad? Un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración, y sabemos que es obra de Dios en el corazón de cada persona que tiene esa sensibilidad de escuchar con un corazón dispuesto, ¿verdad? No con un corazón duro que no quiere escuchar, solamente rechaza, ¿verdad? Porque ese es el corazón que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? En San Juan 1:11 encontramos esa figura de corazón duro, corazón que rechaza, porque dice la escritura que Jesús vino a lo suyo, a los judíos, pero ellos le rechazaron. Y ahí encontramos en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador. Muchísimas gracias. Ahora sí me despido. Bendiciones y será hasta la siguiente grabación que dejamos aquí disponible para ustedes. Muchas gracias.